Y dice el pensamiento en todo el mundo, el amor que más se asemeja al amor de Dios es el de la mamá. Así que yo espero que hayan aprovechado este día que no hayan, que realmente no es el único día que se tienen que dar a su mamá, que hayan podido pasar un rato con ella, ¿verdad? Y aprovecharla, porque ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos la va a prestar Dios. Así que quiéranla, sean obedientes a ella, eso es muy importante, y sean considerados con ella. Vaya, pues vamos a comenzar viendo un principio que se llama el principio de Arquímedes. Creo que ya han oído hablar de ese principio antes. ¿Alguno de ustedes? Sí. ¿De qué se acuerdan de él? ¿Solo te acordás que lo has oído? Ah, muy bien, del nombre. A ver, ¿en la casa se acuerda alguien del principio de Arquímedes, de algo? Vale, entonces vamos a hablar de ese principio y tiene que ver con los fluidos que hemos estado viendo, ¿verdad? Para poder comprender el principio de Arquímedes, lo primero que necesito que sepamos es un concepto llamado fluido desalojado. ¿A qué me voy a referir cuando yo diga fluido desalojado? Y para eso quiero que se imaginen que yo tengo un beaker con agua y tengo aquí un objeto irregular, por ejemplo, una piedra. Si yo introduzco esta piedra en el agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a observar ustedes? Muy bien. Que el líquido ya no llega hasta aquí donde estaba antes, sino que sube, ¿verdad? El volumen y ya tengo aquí la piedra adentro. A este volumen que subió se le conoce como líquido desalojado. Y lo que se sabe es que este volumen, si yo saco el volumen del líquido desalojado, es igual al volumen del objeto que introduje. Si yo quiero conocer el volumen de un objeto irregular, como una piedra, por ejemplo, yo lo puedo meter en un líquido previamente medido y todo lo que suba a partir de esa medición es exactamente el mismo volumen del objeto que introduje. Y a ese volumen de líquido que sube o que desaloja el objeto es que se le conoce como líquido desalojado. ¿Estamos claros con ese concepto? ¿Hay preguntas? Vale. Entonces, esto solo es cierto, esto que está acá, que el volumen del líquido desalojado es igual al volumen del objeto. Esto es cierto si, solo si todo el objeto está introducido en el líquido. A partir de la superficie, digamos que el objeto solo flota, pero pasa de la superficie y todo está dentro, ya se aplica. Si el objeto no flota así, sino que flota la mitad adentro y la mitad afuera, por ejemplo, ahí no se cumple esa igualdad. Ahí sería el volumen del líquido desalojado igual al volumen de eso que está introducido nada más. ¿Me explico, chicos, esa parte? Muy bien. ¿Preguntas en casa? Vale. Entonces, ahora que ya sabemos lo que es fluido desalojado, vamos a enunciar lo que es el principio de Arquímedes. Y este principio dice así: todo objeto sumergido en un fluido, todo objeto sumergido en un fluido experimenta una fuerza vertical hacia arriba.
Esa fuerza vertical hacia arriba se llama empuje, lo vamos a poner entre paréntesis. Empuje. Que es equivalente al peso del fluido desalojado. Eso es lo que dice el principio de Arquímedes. Y cuenta la historia que cuando Arquímedes vivía, había un rey en el país donde él vivía, y ese rey mandó a hacer una corona. El orfebre que estaba encargado de hacer la corona le dijo al rey que le diera un lingote de oro y que él se la iba a hacer, ¿verdad? Cuando le entregó la corona, el rey tuvo la sospecha de que el orfebre le había robado cierta cantidad de oro y que no había utilizado todo el oro para hacer la corona. La idea que el rey tenía es que había mezclado el oro con otro metal menos precioso y que le había robado parte del oro. Entonces, como Arquímedes era el sabio de la época, le encargó a él que descubriera si sus sospechas eran genuinas o no. ¿Qué tenía que hacer Arquímedes para descubrir si la corona era de oro? ¿Cómo hubieran solucionado ustedes ese problema? Ajá. O sea, si la compra y el tipo de tecnología en la misma cantidad de agua de la construcción y todo. Perfecto, te acordás bastante bien. Lo que hizo el rey es utilizar el concepto de densidad, ¿verdad? Y lo que hizo Arquímedes, no el rey. Y lo que buscó Arquímedes es la densidad del oro. Si ustedes recuerdan, cuando vimos densidad hace unas clases atrás, dijimos que la densidad es propia de cada objeto. Cada sustancia tiene su densidad y no hay otra sustancia que tenga la misma densidad que ella. Tal vez pueden ser muy cercanas, pero no van a tener exactamente el mismo valor. Entonces, encontrando la densidad de la corona y comparándola con la densidad del oro, si las dos densidades eran iguales, entonces el orfebre no le había hecho trampa al rey. Pero si eran diferentes, ahí sí, ¿verdad? El rey le iba a cortar la cabeza al orfebre. ¿Qué tiene que hacer alguien para encontrar la densidad de un objeto? Yo ya tengo aquí la corona del rey. ¿Qué proceso harían para encontrar la densidad de esa corona? ¿Cuál es la fórmula de la densidad? Masa sobre volumen, muy bien. Entonces, ¿cómo encontrarían la densidad de la corona? ¿Qué harían para encontrar la masa? Pesarla. Por eso es lo que decía Valentín, ¿verdad? Arquímedes le pidió un lingote de oro igual al que le había entregado al orfebre, y lo que hizo fue en una balanza colocar a un lado el lingote de oro y al otro lado la corona, para poder sacar si tenían la misma masa o no. Pero el orfebre pudo haber sido muy cuidadoso y tratar de que la masa de la corona fuera igual, pero aún así usar otro tipo de metal. Entonces lo que lo iba a decidir todo era el volumen.
El problema que tenía Arquímedes es que no sabía cómo encontrar el volumen de un objeto irregular. Entonces cuenta la historia que un día, con eso en la cabeza, a saber cuánto tiempo había pasado él pensando cómo encontrar el volumen de la corona, un día se iba a bañar, se quitó la ropa, llenó la tina quedó hasta el borde llena de agua, y cuando él se metió, se desbordó el agua de la tina. Y ahí fue donde se le vino la idea, lo del volumen del fluido desalojado que les expliqué al inicio, ¿verdad? Dicen que la alegría de Arquímedes fue tan grande que se le olvidó que estaba desnudo y salió corriendo por toda la ciudad gritando: ¡Eureka! Lo he encontrado. Entonces, por eso a veces cuando ustedes googlean Arquímedes en internet, sale un muñequito desnudo o con toalla por esa historia, ¿verdad? ¿Cómo va a encontrar el volumen entonces? Metiéndolo en un líquido que previamente ya había sido medido el volumen y restando el volumen inicial con el volumen final para encontrar el volumen de la corona. Entonces ya tenía la masa de la corona, el volumen de la corona, y así podía obtener la densidad de la corona. Si esta densidad era igual a la del oro, qué bien, ¿verdad? No lo habían estafado al rey. Según la historia, el orfebre sí le había hecho trampa al rey, ¿verdad? Y lo descabezaron en esa ocasión. Entonces, así fue como llegó Arquímedes a este principio, porque se le puso un problema al que él tenía que dar resolución. Ahora, aparte de encontrar cómo medir el volumen de un objeto irregular, él encontró esto. Él se dio cuenta que siempre que se introducía en un fluido, porque eso no solo se da en los líquidos, sino también en los gases, siempre que se introduce un objeto en un fluido, ese objeto experimenta una fuerza vertical hacia arriba que se llama empuje. Esa fuerza siempre tiene esa dirección, siempre vertical y hacia arriba. Y él descubrió que ese empuje era equivalente al volumen del fluido desalojado. Perdón, al peso del fluido desalojado. Eso es lo que dice el principio. Es equivalente al peso del fluido desalojado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vaya, evidencia de que existe el empuje. Cuando usted va a la playa o a una piscina y adentro de la piscina su mamá o su hermano o su hermana le dice: cárgame. Y usted bien fácil lo agarra y lo carga dentro de la piscina. Trate de hacer eso afuera de la piscina. ¿Puede hacerlo con la misma facilidad? No, ¿por qué no? Así es, porque adentro del agua, si esta es la piscina y esta es la persona que le pide que la cargue, adentro del agua usted tiene que cargar solo cierta parte del peso de esta persona. Sobre esta persona en este momento actúan dos fuerzas: el peso de ella y el empuje. Estas dos fuerzas, por ser contrarias, se restan entre sí, ¿verdad? Y cuando usted la carga, ya solo tiene que sobreponerse a un peso mínimo al que tendría que sobreponerse cuando está fuera del agua. Afuera del agua no tiene esa ayuda. Tiene el peso de la persona y la fuerza que usted tiene que hacer es igual al peso. Nadie le está ayudando a cargar parte de ese peso. Esa es la razón por la cual adentro de una piscina pesamos menos. ¿De qué depende el empuje? Bueno, si trabajamos un poquito esta fórmula, usted sabe que peso es igual a masa por gravedad, ¿verdad? Es decir, masa del fluido desalojado por la gravedad. Pero como usted ya sabe, la densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo despejo masa de aquí, me va a dar densidad por volumen. Puedo sustituir aquí
Empuje es igual a la densidad del fluido desalojado por el volumen de fluido desalojado por la gravedad. Esa es la fórmula de empuje. Pero como ya aprendimos anteriormente, si el objeto está totalmente sumergido, este volumen de fluido desalojado es igual al volumen del objeto. Así que yo puedo convertir esta fórmula en densidad del fluido por gravedad por volumen del objeto. Esta es la fórmula que usualmente vamos a utilizar, esta de acá. Solo tiene que recordar que esto es cierto si, solo si el objeto está totalmente sumergido. Hola. El fluido desalojado es lo que sube cuando tú introduces un objeto a un líquido. Tengo aquí el líquido. Le voy a meter algo aquí al líquido y lo que va a suceder es que el líquido ya no va a llegar ahí, sino que va a subir. Este volumen que subió, ese es el líquido desalojado. Si lo traducimos a lo de Arquímedes, cuando él se metió a la tina, se cayó agua. Si él hubiera agarrado toda esa agua que se desbordó cuando él se metió, ese sería el líquido desalojado en esa ocasión. Vaya. Más preguntas, chicos. En casa tienen preguntas. Señor, Vaya, esto del empuje también me garantiza lo que es la flotabilidad, ¿verdad? Tiene que ver con la flotabilidad. Señor. Como ya vimos, es una guerra de fuerzas. Entonces, si un objeto flota, es porque el peso y el empuje gana el empuje. Si un objeto permanece como en suspensión, significa que el empuje y el peso son muy cercanos. Y si un objeto se hunde, significa que quien gana es el peso sobre el empuje. Así que esa es la razón por la cual se hunde. Señor. ¿Preguntas hasta aquí? Señor. Error más común, sustituir aquí la densidad del objeto. Tienen que tener cuidado, esa es la densidad del fluido donde está sumergido el objeto. Señor. Entonces aquí vamos a recordar varios de los temas que vimos el año pasado. Por ejemplo, tenemos que recordar eso de los diagramas de cuerpo libre, las sumatorias de fuerza que hicimos por las leyes de Newton. ¿Se acuerdan que sumatoria de fuerzas era igual a cero si algo estaba en equilibrio? Igual a masa por aceleración si algo está en movimiento. Tenemos que, ¿qué más tenemos que recordar? Tenemos que recordar cómo sacar el volumen de figuras geométricas comunes, que hace poco lo recordamos cuando vimos densidad. Cómo sacar el volumen de una esfera, el volumen de un cubo, de un paralelepípedo, de un cilindro. Esos son algunos de los conocimientos que necesitamos para este tema, entre otros. Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Les voy a proyectar a los que están en casa la guía de esta semana.
para que puedan copiar el enunciado. Les voy a explicar eso antes. Dos conceptos más. Ahí. Señor, ¿Por qué se da el empuje? ¿Cuál es la razón de que esto exista? Ahorita les explico. Hace poco hablamos de algo llamado presión hidrostática. Y dijimos que la presión hidrostática tiene que ver con la profundidad. Entonces, cuando yo introduzco un objeto en un fluido, la presión me lo hace la fuerza de la columna sobre el objeto. La columna de aquí hasta acá es menor que la columna que yo tengo desde aquí hasta el fondo del objeto. Como hemos aprendido, la presión, el líquido lo hace en todas direcciones, ¿verdad? Quiere decir que yo tengo una fuerza realizando una presión aquí, pero tengo una fuerza realizando una presión aquí también. La fuerza que realiza esta presión es menor, ya que el peso de esta columna es menor que esta otra fuerza. Así que al hacer esa operación, vamos a poner fuerza 1, fuerza 2. Como la fuerza 1 es menor que la fuerza 2, yo voy a tener una fuerza resultante. ¿Hacia dónde va a ir esa fuerza resultante? Hacia dónde va la fuerza mayor, que en este caso es la fuerza 2. Entonces me da una fuerza resultante vertical hacia arriba. Y ahí es donde nace el empuje. ¿Verdad? No nace de la nada. Esa es la razón física de por qué existe. A ese peso que tiene un objeto adentro del líquido, por ejemplo, su hermano adentro de la piscina o su mamá adentro de la piscina, a ese peso se le llama peso aparente. Y ese peso aparente va a ser igual al peso real menos el empuje. ¿Sí? Ese es otro concepto importante señor, que se me quedaba. señorita. Señor, ¿me escucha? Vaya, hoy sí les voy a compartir la guía para que puedan ver los ejemplos que vamos a realizar en la pizarra, los enunciados. Vaya. El primero dice así. Si quieren, copiamos el enunciado para tener los datos. Una antigua estatua de 70 kilogramos yace en el fondo del mar. Una antigua estatua de 70 kilogramos yace en el fondo del mar. Su volumen es de 3 por 10 a la 4 centímetros cúbicos. Su volumen es de 3 por 10 a la 4 centímetros cúbicos. Pregunta, ¿qué fuerza se necesita para levantarla? ¿Qué fuerza se necesita para levantarla?
Vaya, veamos la resolución entonces. Lo que yo tengo es algo así. Está el fondo del mar y aquí en el fondo del mar yace una estatua. Esta estatua me dan cuál es el volumen de ella. Creo que era 3 por 10 a la 4, ¿verdad? O a la 3. Gracias. 3 por 10 a la 4 centímetros cúbicos. Y me dice, ¿qué otro dato me da? La masa de la estatua. 70. Gracias. Vaya. Otro dato que me da que no está explícito ahí es que él está adentro del mar. Quiere decir que cuando yo busque en la tabla que ustedes tienen en la primer guía, donde vimos fluidos, cuando busquen las densidades, lo que van a buscar es la densidad del agua salada. Y van a encontrar que es 1030 kilogramos sobre centímetro cúbico. Como les expliqué en su momento, ese dato no es un dato único, porque eso va a depender de la salinidad del mar. No todos los mares tienen la misma salinidad. Y les explicaba, por ejemplo, el mar muerto, ¿verdad? El mar muerto tiene una salinidad súper grande, de tal forma que todo lo que llega ahí flota. Vale. Lo que me están preguntando es, ¿qué fuerza necesito hacer yo para levantar esta estatua? Esa es la pregunta. Una de las dificultades del principio de Arquímedes y la resolución de ejercicios es que no hay un patrón. Mire, usted va a hacer este ejercicio así y el siguiente lo va a hacer igual y el otro también es igual. Eso va a depender del enunciado del ejercicio. Lo que yo les aconsejo es que cuando vean fuerzas involucradas, hagan un diagrama de fuerzas. A ver, Valentín, si me ayudas y me dices qué fuerzas ves tú que actúan en la estatua. Y después vas a escoger a alguien de la casa que me va a ayudar con la otra pregunta. Muy bien, tengo el peso, que como recordarán siempre se dibuja recto hacia abajo. Peso del estatua. El empuje que va hacia arriba. Ahorita están actuando esas, ¿verdad? Y también hacia arriba irá la fuerza que yo tengo que hacer para levantar la estatua. Ese sería el diagrama de fuerzas. Según el diagrama de fuerzas, entonces, recuerden que como la estatua está aquí en reposo, no se está moviendo, eso significa que la sumatoria de fuerzas sobre ella valen 0. ¿Sí? Fuerzas son, tengo la fuerza que yo voy a hacer más el empuje menos el peso, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Preguntas hasta acá? Esto es lo que yo estoy buscando, así que lo voy a despejar. La fuerza va a ser igual al peso de la estatua menos el empuje. Muy bien, aquí ya veo luces de cómo resolver el ejercicio. Lo único que tengo que hacer es encontrar el peso de la estatua. ¿Cómo lo voy a encontrar? La masa de la estatua por la gravedad. Ya lo tengo. Entonces eso va a ser fácil. ¿Cómo voy a encontrar el empuje? Densidad del fluido. Ya lo tengo, que es el agua del mar. Por la gravedad, que ya la conozco, por el volumen del fluido desalojado. Afortunadamente, la estatua está totalmente sumergida porque está al fondo del mar. Así que el volumen del fluido desalojado es igual al volumen del objeto, que sería este que está acá. El volumen de la estatua. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta?
Entonces comencemos el proceso de encontrar cada cosa. Lo vamos a ir poniendo aquí. La masa de la estatua por la gravedad menos la densidad del fluido por la gravedad por el volumen de la estatua. Eso sí, que tengo que unificar las unidades, ¿verdad? Porque si usted se fija, me dan el volumen de la estatua en centímetros cúbicos. Yo le tendría que pasar a metros cúbicos. Así que tengo que hacer una conversión ahí, que ya la vamos a hacer. La masa está bien, me la dan en kilogramos. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, menos la densidad del fluido, 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí yo me equivoqué en la unidad. La gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y vamos con el volumen del estatua. Voy a hacer por aquí la conversión. Convirtiendo 3 por 10 a la 4 centímetros cúbicos por 1 metro tiene 100 centímetros. Para elevar al cubo, elevo esto al cubo y esto al cubo, ¿verdad? Para que sean cubos. Y meto eso en la calculadora. Vamos a ver cuánto da. Lo estoy convirtiendo a metro cúbico. 3 a la 4 entre 100 al cubo. Sí, gracias. Esto da 0.03 metros cúbicos. Ese es el volumen del estatua. Entonces ya puedo sustituir aquí 0.03 metros cúbicos. Veamos las unidades. Se me va a ir este metro cúbico con este metro cúbico y me va a quedar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que eso es un newton. Y aquí también me va a quedar kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, que es otro newton. Y como es fuerza lo que estamos buscando, tiene lógica que me den esas unidades. Vamos, 70 por 9.8, 686 newtons, menos 1030 por 9.8 por 0.03, y eso me da 302.82 newtons. Y al hacer la resta de esto, me da 383.18 newtons. Esa es la fuerza que se tendría que hacer para sacar la estatua del fondo. La fuerza mínima, ¿verdad? Para sacar la estatua del fondo del mar. Pregunta, chicos. ¿No? Preguntas en casa. Señor, Hola. ¿cómo es que era lo del peso aparente? El peso aparente va a ser igual al peso real menos el empuje. Ah, pero es que no le entendí bien qué era el peso aparente. Cuando tú te metes a una piscina, pesas menos. Si le decís, por ejemplo, a tu papá, ¿me puede cargar? Tu papá te carga con más facilidad que si te tuviera que cargar afuera del agua. Entonces, eso quiere decir que adentro de la piscina vos tenés un peso diferente que afuera de la piscina. Ese peso que tenés adentro de la piscina se llama peso aparente porque no es el peso real tuyo, sino que es un peso que te da, que te disminuye debido al empuje.
No sé si con eso te explico la duda que tenés. Sí. ¿Y cómo dijo que era la fórmula? Perdón. Peso real menos el empuje. También está en la guía. Por si la querés, no lo querés copiar, está en la guía. Más preguntas, chicos. Vaya, ¿listo para el segundo ejercicio entonces? Dice así, cuando una corona, vamos a compartirles a estos chicos. Cuando una corona de 14.7 kilogramos. Cuando una corona de 14.7 kilogramos se sumerge en agua, una balanza de precisión indica 13.4 kilogramos. Pregunta, ¿está hecha la corona de oro? ¿Está hecha la corona de oro? Es prácticamente lo que me pide que resuelva el problema que tenía Arquímedes, ¿verdad? Vale. Para saber si la corona es de oro o no, lo que yo voy a hacer es encontrar la densidad de la corona, como ya le explicaba antes. Si la densidad de la corona es igual a la densidad del oro, entonces yo voy a afirmar que la corona sí está hecha de oro. ¿Qué datos me da el ejercicio? Pero la masa que me da no es la masa real, ¿verdad? Sino que es una masa aparente, porque dice cuando una corona se sumerge en agua, pero me dan la masa real también, tienen razón. Me dan los dos. Veamos, ¿cuánto es la masa real de la corona? 14.7 kilogramos. ¿Y cuál es la masa aparente? ¿Perdón? Gracias. 13.4 kilogramos. ¿Qué otro dato me da? Solo ese. Vale. Por ahí sabemos de casualidad que la densidad del oro es 13.700, creo. Déjenme verificar. No, 19.300. La densidad del oro es 19.300 kilogramos sobre metro cúbico. Este no es un dato, ¿verdad? Sino que esta es la información que tenemos para comparar la densidad de la corona y decir si es de oro o no. Ideas, entonces, ¿cómo puedo hacer para obtener la densidad de la corona? A ver, ¿a quién le pregunta en la casa? A ver, Santiago.
Vamos a ver si está. Right. ¿Qué apellido es Santiago? No, no está, mira. O capaz que oyó y se salió. ¿A quién? Así. Sí, sí está. Vaya Cintia, Valentín quiere oír tu bella voz, dice. ¿Quiere oír tu voz? Hola, señor. Ah, vaya. Hola. Valentín. Ya la Es riega. muy raro. Sí. Dice que me digas qué idea tenés vos para poder encontrar la densidad de la corona. ¿Qué podemos hacer? No sé. A ver, ¿alguien más que le ayude a Cintia? Yulisa. Sí, sí está la Yuli. A ver, Yuli. ¿Alguna Ay. idea? Bueno, la verdad como sé que la densidad es masa sobre volumen, pero Ese es un buen inicio. ajá, Densidad de la corona es igual a masa de la corona. ¿Y qué masa voy a poner ahí, Yuli? Porque tengo dos masas. eso es lo que le iba a preguntar, no sé cuál de las dos. Masa real, ¿no sería, señor? Ah, muy bien, la masa real, perfecto, porque estamos sacando la densidad real de la corona. Entonces aquí voy a sustituir por la masa real, muy bien. Y esa ya la tengo. Perfecto, buen inicio, Yuli. A ver, ¿alguien más que le ayude a Yuli? ¿Cómo encuentro el volumen de la corona? A ver, ¿alguien aquí? Pero con los datos que tengo, porque no estoy haciendo un experimento. Resto la masa real menos la masa aparente. ¿Y qué voy a obtener con eso? ¿Por qué me habrán dado la masa aparente? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Con qué? ¿Con qué tiene que ver? ¿A dónde puedo sacar la densidad, el volumen de la corona? Entonces, esta es una clave, ¿verdad? Porque no me pueden dar ese dato por gusto. Vaya, ¿qué les parece? Lo que a mí se me ocurre es que la densidad, no, perdón, el volumen de la corona yo la puedo obtener del empuje. ¿Por qué? Porque me dice que la corona está sumergida en agua. Y si está sumergida en agua, entonces yo sé que el empuje es la densidad del fluido, que en este caso es agua, por la gravedad, por el volumen de la corona. Aquí puedo obtener ese valor que me hace falta. Pero no tengo el empuje, pero me dan el peso aparente. ¿Y qué tiene que ver el peso aparente? Dice que es el peso real menos el empuje. ¿Puedo obtener el peso real? Sí, porque tengo la masa real, solo hago masa por gravedad. Entonces, de aquí podría obtener el empuje, puedo tener el peso aparente. Masa aparente por gravedad. Hagamos eso entonces. Despejamos el empuje y me queda. Empuje es igual. Bueno, lo voy a pasar para este lado para que se me haga positiva y para este lado el otro. Peso real menos peso aparente. Sustituyo los datos. El peso real es masa real por gravedad. Menos. El peso aparente es masa aparente por gravedad. Así que hoy sustituyo. El empuje es igual masa real 14.7 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Menos 13.4 kilogramos
por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si se fijan, este ejercicio es una resolución totalmente diferente a la anterior, ¿verdad? Esas son las dificultades que tenemos con este principio, que hay que saber bastante los conceptos, ¿verdad? Para poderlo hacer. Esta me da 24.5 newtons menos, mande. Si tenés razón, no me puede dar eso, si es casi por 10 que estoy multiplicando. ¿Cuánto te da? 144.6, gracias. Ah, sí. Y ya estoy sorda, mera, ya estoy viejita. Y el otro sería 13.4 por 9.8. No en 131.32, señor. Sí, gracias, eso da 131.32 newtons. Ahora hago la diferencia. Y me da 12.74. Ese es el empuje, 12.74 newtons. Ahora ya puedo sustituir aquí 12.74 newtons es igual. ¿Cuál es la densidad del fluido? Como es agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el volumen de la corona, que es lo que estamos buscando. Al despejar me va a quedar que el volumen de la corona es 12.74 entre 9.800. 1.3 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Perfecto. Ahora ya puedo encontrar la densidad de la corona. Y como me decía Yuli, lo que tengo que hacer es dividir la masa de la corona, que era la masa real, entre el volumen de la corona. $14.7 entre 11.307 .69 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué vamos a responder entonces? Que no está hecha de oro. Esto de multiplicar, vale. Como yo quiero despejar esto, entonces todo esto te da 9.800. Y luego lo pasas a dividir aquí, 12.74 entre 9.800. Vaya. ¿Preguntas en casa? Ya ves que se defienden las chicas, ¿va? Los bichos empezaron a salir cuando vieron que iba a preguntar y que estaban decidiendo ustedes a quién preguntar. Mira. Son más valientes las niñas.
Y eso es de jugar tanto, dicho. De jugar tanto. No es de hacer Ah, gracias. Y parece mayor, se me cae. Ya este año no ir a tomar. ¿quién? Ahí. Es peligroso. No. ¿Se imagina que va a tener edad para manejar? Para ir a votar. Mucha responsabilidad. No, es la ley de la vida. Vaya, ¿se animan a hacer uno o quieren un ejemplo más? ¿Tú te animas? Sí. ¿Tienen preguntas, hijos, en casa? Vaya, vamos a la acción, pues. Vaya, chicos, vamos a comenzar a hacer ejercicios. Aquí les comparto 3 ejercicios para que puedan ver los enunciados y para que empiecen a tratar de realizarlos. Cualquier duda me avisan para poderles ayudar.
Señor. Hola Guillermo, ¿tenías alguna pregunta? Sí, pero ya lo solucioné. Solo que mire, la masa del fluido desalojado no es igual a la masa del objeto introducido, ¿verdad? ¿Me puedes repetir de nuevo, por favor? Que si la masa del fluido desalojado es igual a la masa del objeto introducido en el líquido. No, solo el volumen del fluido desalojado es igual al volumen del objeto de líquido, pero la masa no. ¿Alguien más tiene preguntas, chicos?
Quiero ver si tiene respuesta. No, no lo tengo hecho.